Pues muy buenas tardes a quienes se acaben de incorporar. Muy buenas noches ya, y vamos entrando en ambientillo, de transición ya directamente a un tenebroso Halloween, aquí en esta edición de aniversario de Getafe Negro, anticipando esa clausura que vamos a tener. Y, por cierto, tenemos ya ahí esto, lo prometido es deuda, que yo creo que parecía que iba a ser todo postureo y no. Allí tenemos los donuts, ya podemos ir cogiendo los donuts, el café, los donuts de la gente Cooper. Próximas ediciones, además, habrá ampliación del universo Twin Peaks aquí en Espacio Mercado. Los donuts son maravillosos, pero lo importante es que tenemos al gran experto en Twin Peaks, que es Javier Jordi Valencia. Lo de la J. Jordi Valencia, así es. Javier J, yo le quiero dar un poco de misterio, además me gusta cómo suena, Javier J, pero está bien. ¿Cómo sois el agente Cooper y tú? Exacto. Javier J. Valencia, Universo Twin Peaks, quinta edición. Ahí es nada, con un libro de este volumen, publicado por una editorial a la que le queremos seguir la pista muy de cerca, dilatando mentes que se está arriesgando. Arriesgando es una manera de decir, porque es cierto que hay un público cautivo y numeroso, por supuesto, que estamos esperando siempre con entusiasmo feroz estas publicaciones, pero al fin y al cabo es un riesgo porque hay muy pocos editores que se dediquen precisamente a hacer este tipo de divulgación. Estamos en uno de nuestros actos más esperados del festival, de esta edición, porque estamos conmemorando esos esperados 30 años del estreno de la precuela, recordemos, es decir, largometraje, de la serie Twin Peaks. La precuela era Fuego camina conmigo. Estaba intentando encontrar la referencia concreta, pero me la sé de memoria porque están ocurriendo serendipias muy extrañas con Twin Peaks en este festival. Entonces creo que Javier me va a corroborar, porque yo lo he leído, que un 31 de octubre, precisamente, de hace 30 años, se rodaba el asesinato de Laura Palmer. Correcto. ¿Verdad? Para la película. Y además era el cumpleaños de Frank Silva, el actor que interpretaba a Bob, y de Mike Anderson, el hombrecillo del otro lugar. El mismo día cumplían años y ese mismo día rodaron el asesinato de Laura Palmer para la película. Se había hecho una versión ya para la serie. Y también ocurría que en esa noche de Halloween había un asesinato real de una persona que tenía el nombre de Teresa y tenía el apellido de otro de los protagonistas de la serie. Sí. No recuerdo el apellido, pero sí. Teresa, como Teresa Banks, la primera víctima de Bob. Y sí, estas casualidades extrañas un poco turbias, ¿no? De que a veces parece que se esté invocando algo que procede de otro lugar, pero es solo ficción. Esta es la sensación siempre con Twin Peaks. Sí. Es un lugar encantado y ominoso que nos persigue desde los sueños. ¿Por qué nos sigue persiguiendo la figura del agente Cooper, Javier? La figura del agente Cooper, aquí hay dos respuestas. Una está en el agente Cooper de las dos primeras temporadas y la película, que es el detective que pertenece a una tradición de investigadores de lo intuitivo, que podría irse hasta Auguste Dupin de Edgar Allan Poe, y que ha tenido su continuidad en personajes como Fox Mulder, Expediente X, que era otro investigador del FBI que seguía las pistas en la numerología, en el esoterismo, en los códigos cifrados que da la vida, y que podría haber culminado en el personaje de Russ Cole en True Detective, como ha comentado antes, también un personaje que es casi una variante del agente Cooper sin la luz y sin la alegría del agente Cooper. Y luego hay una segunda versión del agente Cooper, que es la que nos ha dado la tercera temporada de Twin Peaks, The Return, en la que ya no podemos hablar del bueno de Dale como un ser humano normal, ¿no? Es una persona en el universo ficticio de Twin Peaks que atravesó un portal hacia otra dimensión, se quedó allí encerrado 25 años, los espectadores no sabemos qué ha visto, no sabemos qué lugares ha visitado, pero ya se ha convertido casi como en un agente sobrenatural de las fuerzas del bien. Y la serie de televisión nos da una visión muy peculiar de esta batalla entre el bien y del mal, supeditada a su propia alma, entre su versión bondadosa, Dougie Jones, y su lado oscuro, el doppelganger de Cooper. Ese primer agente Cooper que conocimos era un tipo luminoso. Tremendamente luminoso. Era un tipo que disfrutaba de los pequeños detalles como de los donuts y el café, ¿no? Sí, tanto. Yo creo que era una vuelta de tuerca a lo esperable en las series de televisión de finales de los 80, primeros 90,
Los policías solían ser tipos duros o detectives un poco, no diría violentos, pero más dados a sacar la pistola. Me refiero a los televisivos, aquellos que vivían semana a semana casos tipo, yo qué sé, por decir los ejemplos, Magnum, Simon y Simon. Cooper creo que le daba una vuelta al presentar a un señor tremendamente tranquilo, cálido, amable, que se enamoraba del lugar, de Twin Peaks, de su paz, de los patos en el lago, que era un detective también muy especial, que centrándonos en la primera temporada, porque Twin Peaks se reinterpreta en cada encarnación, la segunda temporada es distinta a la primera, la película es distinta a las dos, la tercera, etc. Pero este Cooper primigenio demostraba tener unas dotes muy singulares y muy sorprendentes que le hacían seguir pistas que venían pues, del mundo de lo que es espiritual. No es hasta la segunda temporada donde ya empieza a investigar más siguiendo lo que siente con el corazón más que con la cabeza. En la primera temporada yo creo que todavía es un detective muy racional a pesar de... Pero bueno, que tiene unos métodos de investigación muy peculiares que a veces llegaban a trascender en el mundo real de una manera muy peculiar. La revista de la Indiscreta en el año 90 publicó un artículo que decía así trabaja el FBI y el agente Cooper, y te lo vendían como cuando, la escena que él tiraba piedras a la botella, te lo vendían como un sistema de trabajo Luego con Expediente X también lo hicieron. Pero ese sistema es absolutamente loco. Bueno, hay que rellenar páginas de la revista. Vamos a recordar, había una botella y la piedra que más cerca caía, iban citando los nombres de los posibles culpables, ¿no? de los posibles asesinos. Entonces se tiraba la piedra. Entonces, si estaba muy alejada, pues era poco culpable, es decir, era poco sospechoso. Si la piedra daba, pues ya estaba el asesino. Exactamente. Cooper se comportaba como, eso es algo que he descubierto con el paso de los años e investigando, realmente como un iniciado de ciertas sociedades secretas. Y en la segunda temporada de Twin Peaks, doy por sentado que aquí todos habéis visto Twin Peaks, conocéis la serie y demás. No sé si recordáis que al final de la primera temporada, esto es un gran spoiler, por favor, tapaos los oídos, los que no lo habéis visto, disparaban a la agente Cooper y terminaba así en continuará. Tuvimos que esperar unos meses que parecieron años en aquel momento, cuando la televisión era tan cruel con nosotros. En muchas sociedades secretas, por ponerte un ejemplo de las varias que comento en el libro Oculto de David Lynch, cuando Cagliostro entró en la logia masónica, le hacían una prueba en la que tenía que desprenderse del universo material y le tapaban los ojos y le fingían como un ahorcamiento para que él, aunque fuera durante un segundo, creyera que lo iban a matar. O sea, eso lo hacían para desprenderse de su yo material y que su yo inmaterial estuviese más en contacto con los mensajes que pudieran venir del mundo espiritual. Esta prueba Cooper la pasa a tiros. O sea, a Cooper le cosen a tiros y él hay un momento muy claro al principio de la segunda temporada donde expresa que cree que va a morir. Diane, no es tan terrible enfrentarse a ellos si no tienes miedo, ahora querría estar paseando por el césped tan fresquito, bla, 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 todo aquello que decía. Y en ese momento había un gigante que le viene del mundo espiritual. Y a partir de ahí yo creo que Cooper trasciende. Hago una comparación de que en la primera temporada la Tierra es plana, en la segunda temporada la Tierra es redonda y en la tercera es un holograma el universo ya, directamente. El agente Cooper, vamos a citar a Nacho Vigalondo, que no ha podido estar con nosotros, si bien que lo lamenta, que le ha coincidido con un rodaje. Nacho Vigalondo, que también ha participado de ensayos de Twin Peaks, que además está de acuerdo con nosotros, que conste en acta, que Javier es el gran experto español en Twin Peaks. Nacho Vigalondo es súper fan de Twin Peaks. Le puedes decir capítulo 27, escena 3 y sabe perfectamente de qué estás hablando. ¿Recuerdas el momento en el que James hablaba con la viuda negra? Te lo pilla al momento, al vuelo. Iba a contar algo de Nacho Vigalondo, pero es que estas cosas son verdaderamente fascinantes. ¿Por qué nos pasa esto con Twin Peaks? Hay muy pocas series en las que realmente, creo, ¿no? Tengamos este nivel de fanatismo. ¿Por qué crees que nos pasa esto? Porque es verdad, incluso de frases, ¿no? De hay un pez en la cafetera. Sí, sí. ¿Por qué recordamos estas cosas de Twin Peaks? No sé qué teclas tocó 1990, además en este país en concreto, que fue un bombazo tremendo y a gente de un target muy amplio. Yo tenía 13 años cuando vi Twin Peaks por primera vez y me cayó un rayo del cielo el día que vi el episodio piloto y me enamoré perdidamente y aún sigo ahí. Enamoradísimo.
A mí había una teoría que durante unos años me sirvió, que era que la gente que somos de grandes ciudades nos fascinan los pueblos pequeños. Y nos encanta verlos como lugares mágicos y encantados, porque estamos tan acostumbrados al asfalto que cuando vemos un bosque en la noche nos sentimos algo especial. Pero eso no funciona del todo, porque hay mucha gente que es de pueblos pequeños que les encanta Twin Peaks también, y no creo que lo vean del mismo modo. Claro, también hay, que me hizo mucha gracia leer esto en alguna entrevista a David Lynch, que le dicen, y un periodista que me pareció muy divertido, de verdad, el éxito de la serie está en la música. Sí, David Lynch en Twin Peaks tuvo 14 nominaciones a los Emmy en el año 90 y se fue de vacío, no ganó ninguno. David Lynch estaba convencido de que Badalamenti iba a ganar y de hecho él le dejó el pasillo, pobre, le dijo vamos a ponernos todos aquí porque Angelo, nosotros no, pero Angelo va a ganar seguro, pero no ganó. Luego ganó un Grammy. Angelo Badalamenti, en uno de los extras de Twin Peaks, se pone muy divertido diciendo que no hay nada parecido a la sensación de ganar. La música en Twin Peaks es no diría la mitad, pero casi. Piensa que, volviendo al tema de que yo tenía 13 años, yo creo que con esa edad era muy sensible a recibir el sonido y la música. El sonido en Twin Peaks es muy especial. El diseño de sonido de la película es una cosa espectacular. O sea, a veces me enfada pensar que David Lynch no tenga un Oscar al mejor diseño de sonido. O sea, el año que ganó, en 1992, el Oscar al mejor sonido se lo lleva Terminator 2, porque estamos obsesionados con la idea de que el Oscar al mejor sonido se lo merecen las películas donde las cosas explotan y hacen más ruido, y no las que generan, las que trabajan en generar un mood, en un entorno concreto, fascinante, subyugante, como es el de Twin Peaks Firewall With Me, que tiene un sonido extraordinario. Y la música de la película, que se aleja mucho de lo que es la serie de televisión, aunque recupera algunos de los temas para encadenarse a ella, me parece una cosa soberbia. Es una especie de Dream Team del jazz de Nueva York que reunió Badalamenti para esa banda sonora. No sé, es una película que creo que merece cierta revalorización y para eso estamos aquí también. Queremos pensar que esos premios que se le niegan por esa parte más oficial o académica sí que los está teniendo con el premio de la eternidad, porque estamos aquí 30 años después hablando de la serie, estamos hablando también de la película, que es una precuela, un largometraje. En el género negro es muy pertinente que celebremos los 30 años de Twin Peaks por el agente Cooper. Por ejemplo, esto que quería comentar de Nacho Vigalondo es que en un momento lo resume muy bien. Dice, en los 70 fue Colombo, en los 80 fue Furilo con Canción Triste de Hill Street, en los 90 es el agente Cooper. Yo creo que sí, yo creo que es Cooper el que marca una tendencia, lo que te decía, ¿no? El agente Mulder quizá estuvo más años en antena y Expediente X en su momento gozó de mayor popularidad que Twin Peaks. Pero vino después, o sea, realmente ya habíamos tenido un precedente muy claro y muy directo con ese tipo de detective con toques de mago y que además era muy particular porque se enamoraba de un lugar concreto, perseguía a un criminal concreto, investigaba un caso concreto que le abría las puertas a otro mundo. Ahí te queremos preguntar, vamos a aprovechar y luego habrá turno de preguntas también posible. Javier, ¿no te parece a ti que también lo propio sobrenatural está dentro del agente Cooper? Yo no sé si todos hemos tenido la misma sensación cuando lo hemos visto en la serie, que una de dos, o se ha caído de un guindo en ese momento, o esa fascinación que tiene naif, infantil, esa capacidad de asombro, no es normal. Es normal en un momento dado, pero esa fascinación de los árboles, o sea, es como si todo lo viera por primera vez. Eso parece que también abre un poco la puerta a lo sobrenatural, es decir, esta criatura de dónde llega exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, existió un libro escrito por Scott Frost, el hermano de Mark Frost, co-creador de la serie, que era la biografía del agente Cooper, que te explicaba su pasado con pelos y señales. Él, en principio, empezaba a grabar, creo que con 9 y 10 años se compraba una grabadora y empezaba a hacer sus primeras grabaciones. Considerar canon o no este libro, como los libros de Twin Peaks, es decisión de cada uno. Yo creo que en la tercera temporada los libros son ignorados, pero ahí te daban una visión, bueno, perseguían ese tono naif del personaje, como de Boy Scout, ¿no? Por un lado es muy cercano a David Lynch, a esta visión que tiene de Eagle Scout, de enamorarse de las cosas. Hay mucho de Kyle MacLachlan también, de cómo David Lynch percibe a Kyle MacLachlan, de cómo jugueteaba con su navaja suiza, una de las cosas que decía, cómo le gustaba a Kyle MacLachlan plantarse delante de los pinos y quedarse fascinado, considerando que Kyle MacLachlan es un actor de Los Ángeles y que no es del Cooper, pero tiene cosas en común.
Un poco de Mark Frost también tiene, la forma de hablar. Las largas frases de Cooper son muy Mark Frostianas también. O sea, es un combo de estos tres personajes, pero sobre todo yo creo que el principal es David Lynch y la ilusión que tiene ante el acto artístico, que es comparable al enamoramiento que tiene Cooper al ver los abetos Douglas o el lago con patitos o ese tipo de cosas que le sigue fascinando a lo largo de la serie. Y ese punto sinestésico, que sería un concepto literario, pero que podríamos llevar también a todo, en general, el universo Twin Peaks. Esa capacidad de que toda esa sensorialidad le llega de golpe es muy representativo, concretamente a la gente Cooper, ¿no? Toda esa luz, todo ese color rojo, ese sabor de los donuts de colores, de la tarta de cerezas, es muy sensorial el agente Cooper. Sí, él se define en un capítulo, quinto capítulo de la primera temporada, estoy así de loco, sí, como un fuerte emisor. Cuando están entrevistando a Sarah Palmer porque ella ha tenido una visión, dice que no quiere ir porque yo soy un fuerte emisor, pero en realidad él trabaja como un fuerte receptor. Él recibe los sueños, es lo que tú dices, es como un plano evoca otro plano, ¿no? Él huele los árboles, saborea los donuts y el café, entonces recibe los sueños del otro lado, es capaz de descubrir sin investigar los crímenes y los sucesos, simplemente siguiendo pistas como la intuición o los símbolos, como ha comentado antes Beatriz. Cooper se vuelve en la segunda temporada una persona que descifra símbolos. Ya no se trata de seguir el detective convencional, ¿no? De persigo el rastro de las drogas que tomaba Laura Palmer y los traficantes y tal. En la segunda temporada ya es claramente el gigante me ha dado 3 pistas. Y le creen. O sea, el sheriff Truman, si fuera otro, diría, este señor está como una cabra, viene aquí, dice que ha visto un gigante y me está convenciendo, pero ya ha llegado a un punto de confianza donde saben que este hombre dice la verdad, que realmente está en contacto con otro mundo, y probablemente lo es porque es un fuerte receptor de lo sensorial en un plano terrenal. Claro, tenemos también que decir que el agente Cooper es una criatura fascinante en un mundo terrible y esto, sin embargo, lo asumimos y no hiere nuestra capacidad de asumir la historia ni de la verosimilitud. Es decir, vamos a ponernos a pensar que tenemos un agente de la ley investigando un crimen atroz en el que las peores perspectivas y pesadillas parece que se están cumpliendo además, y en el largometraje ya la lectura que te hace mucho más clara es todavía más tremenda, pero tenemos un agente, y digo que necesitamos muchos agentes Cooper hoy, que de repente dice que se pare el mundo, hazte un regalo. Sí, ¿no? La tranquilidad y la calma con la que trabaja, se toma su tiempo, es pacífico. No hay ningún interrogatorio en el que sea violento y presione a un sospechoso, siempre es educado y formal. Va a descubrir la verdad sí o sí. Y aparte de que Twin Peaks tiene muchos dimes y diretes, pero es capaz de intuir la respuesta. En el episodio piloto, cuando interroga a Bobby Briggs, enseguida, hablando con él, sabe que él no ha hecho. Él le pone el mensaje a Sheriff Truman, él no ha sido, porque ya lo veo, porque tengo una psicología que me hace entender que este chaval es un cutre de la vida, pero no es un asesino. Es delicado, además. Y cuando rechaza una propuesta femenina, es muy delicado el temer sensibilidades. Sí, aquí hay un tema. Ahora vamos a destripar un poco los entresijos de la producción, pero sí que hubo una idea de que Cooper y Audrey tuvieran un romance en la segunda temporada y que Kyle MacLachlan se negó, porque el actor dijo que no veía correcta la diferencia de edad entre los dos personajes. Luego, al mundo de los cotilleos pertenece el hecho de que Kyle MacLachlan y Lara Flynn Boyle, que interpretaba a Donna, tenían un romance y no le hacía ninguna gracia que tuviese un romance en pantalla con Sherilyn Fenn. A día de hoy, Kyle MacLachlan sigue diciendo que él, por una cuestión ética, no quiso hacerlo, pero creo que la serie salió beneficiada por ello. El hecho de que Cooper sea tan caballeroso y que creo que encaja muy bien con el personaje. O sea, Kyle MacLachlan también lo estaba interpretando él sabría mejor que nadie cómo piensa Cooper, ¿no? Y dijo, Cooper no haría esto. Encaja perfectamente, creo que además es lo que haría el agente Cooper. Exacto. ¿Y cómo es esa relación con Diane? Diane la definía en este libro que he comentado antes de Scott Frost como una mezcla entre monja y cabaretera. Y años después resultó que era Laura Dern, que creo que es una especie entre monja y cabaretera. Creo que encajó muy bien ahí. En el Twin Peaks primigenio, Diane
era la extrapolación de sus pensamientos, era una manera de que el espectador pudiera seguir la línea de deducción de Cooper, era la confidente y mano derecha. En la tercera temporada ya se vuelve un personaje, Diane Evans, interpretada por Laura Dern, mucho más complejo y creo que dentro de los misterios que esconde la tercera temporada, uno de ellos es que es como el yo femenino del propio agente Cooper. Lo que acaban compartiendo al final, viajando a ese otro plano, sea cual sea, el de Odessa, donde quiera que esté, cuando ya Twin Peaks trasciende y se va a estos mundos extraños que pertenecen al cosmos de David Lynch. Creo que realmente es un cerebro con un lado derecho y un lado izquierdo y cada uno ocupa un lugar. Voy a confesarte una cosa personal que espero que sea extrapolable a toda una generación y que seamos una generación de locos, porque comentándolo con un compañero el otro día, yo recordé, mi primera grabadora fue porque se la vi a la gente Cooper. Yo no sé si fue el nacimiento de una vocación. Me la compré, esa grabadora, exactamente. Diane, yo quería mi grabadora. Pero es que el otro día hubo un compañero que no tiene nada que ver y trabaja en deportes y me dijo que él también se compró la grabadora por ver Twin Peaks. ¿Qué nos pasa? Y además era la misma y fue casualidad. Vi la foto y dije, es exactamente igual. Qué buen tino. No sé, nos parecía como una idea muy chula, ¿no? Lo de expresar, en realidad, aunque Cooper se dirigiera a Diane, que era una persona que entendíamos que era real y que estaba por ahí en Washington, sabíamos que estaba hablando consigo mismo y estaba hablando con nosotros, con los telespectadores, que eso era un personaje que hablaba directamente con nosotros y nos llamaba Diane, pero en el fondo eran mensajes que estaban dirigidos muy claramente hacia los telespectadores. ¿En serio? Algunos de ellos, la gran mayoría. Ese punto de la grabadora, como tantos otros, obedecen casi a un ritual Twin Peaks, ¿no? ¿Hay ritual Twin Peaks? Hay varios rituales Twin Peaks ya a estas alturas, ¿no? Los donuts y la tarta de cerezas fueron los primeros. Este tipo de evento era el clásico Twin Peaks Party de los telespectadores cuando se reunían. Luego ya se ha ido volviendo más elaborado, ¿no? Con las fiestas de disfraces, los concursos, disfraces muy elaborados, muy elaborados. Hay gente que se disfraza, yo qué sé, bueno, ya no de Laura Palmer envuelta en un plástico de Bob, sino de Nadine adolescente contra Nadine, la de las cortinas. Bueno, hay una serie de guerras de disfraces muy graciosas. Hay muchos rituales como espectadores de Twin Peaks que todavía creo que... ¿Y canon? Nos has hablado de un canon. ¿Cuál es el canon de Twin Peaks? Bueno, esto es complicado. En Universo Twin Peaks intento establecer un orden, o sea, es extraño intentar hacer esto en una serie de televisión que finalmente se define como un sueño, con lo cual puede haber alteraciones de la realidad a gusto de los creadores. Pero es bastante sólido el canon de Twin Peaks si uno quiere volverse loco e hilar los sucesos que ocurren. Pero sí que creo que hay dos cánones ahora que se diferencian, el de las dos primeras temporadas, la película y los primeros libros, y con la nueva información que da Mark Frost en la historia secreta de Twin Peaks y cómo lo vincula con la tercera temporada. La historia secreta de Twin Peaks hace algo muy peculiar, que es alterar cosas que tú has visto en la serie. O sea, desembocan las tramas en lo mismo, pero a lo mejor Audrey no se encadena al banco porque esté en contra de los planes de Catherine, sino porque su padre quiere convertir el lugar en un centro comercial. O cómo muere Josie es diferente. O la edad de Laura Palmer no coincide con la que tenía en la serie. Y aquí Mark Frost, él decía que era su prerrogativa y que el con Twin Peaks hace lo que quiere, porque al fin y al cabo es su relato. Pero esto genera dos cosas muy interesantes. Una, que el Twin Peaks que vemos en la tercera parte no es exactamente el mismo Twin Peaks de la serie original, con lo que a lo mejor Cooper fue a parar a otro sitio muy parecido. Y otro, que con el paso del tiempo me parece muy fascinante, es un ejercicio rarísimo el que ha hecho Mark Frost de convertir la serie de televisión en un recuerdo borroso que no es perfecto. O sea, tú ya no te puedes fiar de lo que ves en las dos primeras temporadas porque ya se contradice con lo que él mismo te está diciendo que pasó en el pasado, en ese libro. Con lo cual, el canon de Twin Peaks es bien complicado. Pero luego, a nivel de fechas, de datos, en el libro ya os digo que lo intento mantener todo bastante sólido, se plega bastante a una realidad ficticia con un orden concreto.
Es un libro con, pues vamos a ver, casi 700 páginas, de Universo Twin Peaks, publicado en Dilatando Mentes, quinta edición, pero también hay otro ahora con ensayos sobre Twin Peaks en el que también participas, que es Universo Oculto, ¿no? Oculto David Lynch. Oculto David Lynch. Que también está Beatriz Guirado. Que está Beatriz. Da para mucho, da para tanto. ¿Todo esto estaba en la cabeza de David Lynch? En la de David Lynch no soy capaz de responder porque llevo años y años y años atesorando entrevistas con el sujeto y no suelta prenda nunca, así que no puedo asegurarlo. En la de Mark Frost, que es una persona más fácil de rastrear, quizás es menos fascinante y es un trabajador, un guionista quizá más al uso de los cánones estadounidenses, hay muchos intereses en el ocultismo y en las sociedades secretas. Él, de hecho, de joven, reconocido por leer en un libro reciente llamado Conversations with Mark Frost, dice que formó parte de la comunidad de Acuario que seguían los dictados de Alice Bailey en su juventud. Alice Bailey era una espiritista, fue discípula de Madame Blavatsky de la Sociedad Teosófica y fue la fundadora de la Sociedad Arcana en los años 20. No es que Mark Frost, él siempre lo dice, que hay que tener mucho cuidado con el mundo de los libros de ocultismo y tal, porque es un péndulo que oscila entre, creo que dice algo así como la genialidad y la chaladura. Pero sí que le parece, bueno, para crear obras de ficción, un espacio donde puedes coger muchísimas ideas. Y en el caso de Frost puedo dar fe de que sí, de que reconocido por él. En el caso de David Lynch no tengo la menor idea. Creo que es una persona que está muy conectada a la noosfera, a este campo imaginario de las ideas que él lo llama atrapar un pez dorado, ¿no? En un campo de peces imaginario. Alan Moore lo llamaba la noosfera y él lo intentaba cartografiar, el guionista de cómics Alan Moore, V de Vendetta, etc. Creo que es una persona que tiene, bueno, como le pasa a la gente Cooper con el universo de al lado, ¿no? Recibe mensajes directamente de ahí. Aquello que decía Isabella Rossellini, de que a veces se quedaba pasmado mirando la nada y que se daba cuenta de que este hombre no está aquí, a ratos. Los cuadros que pinta, las esculturas que realiza. Nos gustaría mucho saber tu opinión sobre Atrapa el pez dorado. Está publicado hace un par de años aproximadamente en una gran editorial española. Se ha vuelto a reeditar con un par de entrevistas añadidas también y con unas entrevistas de David Lynch con los Beatles, relacionando pues, la temática con la espiritualidad o con la meditación más bien. Porque él Atrapa el pez dorado. Yo te voy a decir que particularmente sí que a mí me permitió entender que no voy a entender nada de David Lynch y me dejó muy tranquila. Sí, pero yo creo que es el libro me lo leí, me lo regaló mi hermana cuando estuve en Irlanda, lo leí de versión en inglés, que venía con un CD para meditar, con música suya además, porque él es un fiel seguidor de la meditación trascendental. Él diferencia mucho la meditación normal de la trascendental. Como hacían los Beatles, exactamente, la David Lynch Foundation, a veces hay conciertos de Ringo Starr o de Paul McCartney incluso, forma parte de Jerry Seinfeld. Bueno, él cree firmemente que la meditación trascendental, gracias a ella, recibes buenísimas ideas y alcanzas una paz espiritual que hace que se te salga la violencia del cuerpo y yo he de reconocer que la meditación lo he intentado y me quedo frito. Me da un poco de vergüenza decirlo, creo que no lo he hecho muy bien, le daré otro intento, pero el libro me pareció fascinante porque creo que David Lynch es una figura fascinante y lo que sale de su cabeza es, o sea, habla con una sinceridad y con una no sé, es un bon vivant, ¿no? Tiene una manera de vivir tan elegante y tan no sé, no es una persona que no sufre excesivamente, ¿no? por nada. Si lo piensas, parece que la gente Cooper acaba de meditar constantemente, es decir... Sí, la gente Cooper aparecía meditando en un capítulo. Es verdad, sí, es verdad. Hacia finales de la segunda temporada, era como encajaba perfectamente con cómo era él. ¿Y qué es lo que aporta el largometraje? El largometraje a mí me parece... inesperadamente contundente a la hora de los mensajes. No sé si es que, claro, estamos ya tan absolutamente maltratados por la locura de la serie, que cuando ves el largometraje parece muy explícito, ¿no? Sí. Aquí el tema es que David Lynch estaba enamorado de Laura Palmer y él no estaba muy de acuerdo con el rumbo que había tomado la serie en los últimos episodios de la segunda temporada,
con sus pros y sus contras. Twin Peaks es mi serie favorita. Creo que hay ciertas diferencias entre ser fan de Twin Peaks y ser fan de David Lynch. Me gustan ambas cosas. No estoy de acuerdo en todo lo que dice David Lynch. Creo que nadie le obligó a dejar de lado la serie. Creo que es una decisión que tomó él. Pero sí que hay cosas muy mejorables. Y la serie quizá pierde, en algunos capítulos pierde un poco el rumbo, aunque creo que en los últimos 5 o 6 vuelve a enfocar en la dirección correcta. Pero David Lynch quería volver a Laura Palmer, que era lo que a él le había enamorado. Él nunca quiso resolver el nombre del asesino de Laura Palmer en la serie de televisión. La cadena ABC le obligó a hacerlo. Y cuando él quiso volver a Twin Peaks, quiso hacerlo con Laura, con la figura que él estaba enamorado y obsesionado con ella, volviendo a los 7 días anteriores a su muerte. Y claro, es una versión tan gráfica y tan dura de lo que ocurre ahí, sin perder de vista la mitología propia que tiene Twin Peaks, ya creada y muy bien conectada con la serie, porque por mucho que Lynch dijera que había cosas que no le gustaban, siente un gran respeto por el trabajo de los demás guionistas y mete muchísimas conexiones, pequeños símbolos, pequeños detalles para el que es conocedor de la serie de televisión. Pero la película no funcionó en su día. De hecho, me alegro mucho que estemos celebrando el estreno de la película, el estreno internacional, porque en España ni siquiera llegó a estrenarse en salas cinematográficas. De hecho, se estrenó el año pasado, porque es Avalon. Y estamos aquí saldando una deuda, ¿no? Creo que la película es oscurísima y creo que es terrible. Creo que lo que ocurre en ella es horroroso. Es el reverso del Twin Peaks que la serie de televisión no te mostraba, y además reinventa de nuevo la serie de televisión. De hecho, crea el concepto de agentes de la Rosa Azul, lo cual es vital en la tercera temporada, y nos hace entender que el agente Cooper ya era alguien especial, que forma parte de un equipo del FBI que tienen ciertos dones casi mágicos a la hora de perseguir los crímenes. Era algo que no se dice en la serie, pero que tampoco queda mal. O sea, es lo que decimos de que es un canon muy orgánico, que va añadiendo y quitando cosas. Pero lo más duro que tiene Fuego Camina Conmigo es en lo que respecta a Leyland Palmer. La serie de televisión te daba a entender que él era una persona poseída por un ente sobrenatural. En la película no queda muy claro si él está poseído o si él está aceptando lo que está haciendo, y el ente Bob es más un símbolo que un demonio. Efectivamente, es un poco más un anclaje a la tierra, ¿no? De alguna manera, la película. Sí, en cierto sentido sí que lo es cruda. La película no funcionó porque años después lo dijo también un extra David Lynch de uno de los DVDs, que decía que él entendió que la gente no va como loca a ver películas sobre el incesto, es un tema muy delicado, pero que él no era consciente. En el momento que lo estaba haciendo, él lo consideraba casi como un homenaje a Laura Palmer, ¿no? Como su canonización casi. No sé si tenemos alguna pregunta. Es un buen momento para preguntar todo lo que queríamos saber de la agente Cooper, de Laura Palmer, de quien la mató, al gran experto que es Javier Valencia, aunque me parece que amenaza con seguir publicando un montón de libros. Sí. También hay otra opción que me parece muy sugerente, que en cualquier caso también seguiremos, que es estar en tus redes sociales, porque además es alucinante cómo hay material de Twin Peaks para que publiques constantemente, desde recortes de revistas, reseñas internacionales, coleccionismo. Es un universo, es infinito. Sí, David Lynch dice que no hay un día en su vida que no piense en el Mago de Oz. Pues yo no hay un día en mi vida que no piense en Twin Peaks, por un motivo u otro, ¿no? Además, me encanta el objeto de plástico, me encantan las portadas de revista, tengo una especie de devoción por ese tipo de material que ya casi pertenece a la cultura popular, que es pop art puro y duro. Y en mis redes sociales pues comparto muchas, yo qué sé, portadas de ediciones japonesas de los libros, o pósters italianos, o fotocromos, yo qué sé, rumanos. Fíjate, Javier, es muy curioso porque a lo largo de todas estas jornadas del festival hemos tenido oportunidad de ir haciendo como vueltas sobre determinados temas que se nos han ido repitiendo, temas que queríamos sacar de nuevo y poner sobre la mesa. Entonces tuvimos una mesa redonda muy interesante sobre los 30 años de el programa de Paco Lobatón, ¿Quién sabe dónde? Y entonces recordábamos con Paco... y ahora te digo por quién estábamos acompañados, recordábamos con Paco que justamente en noviembre de 1992 en televisión se juntaba el anuncio en quién sabe dónde del terrible caso de las niñas de Alcácer, sí, con el anuncio de la serie ¿Quién mató a Laura Palmer?
Sí, sí, sí. De hecho, en una charla que di en Vic hace unos años me dijeron, esto no es una información veraz, no lo puedo considerar tal, pero que la película no se estrenó porque estaba muy reciente el caso del crimen de Alcácer y decidieron retrasarlo y finalmente no llegó a suceder porque fue algo que conmocionó. Es que claro, una cosa es que nos acerquemos a las cosas como ficción. La ficción es ficción. En la ficción hay un filtro, hay una pantalla, no deja de ser una obra de artistas que nos está... El peor de los crímenes no nos va a afectar jamás de la misma manera que nos afecta un crimen real, y aquello fue horrible y tiene cierta lógica que actuaran de ese modo, aunque fuera en detrimento de la película, pero bueno, a veces no hubiese pasado nada por retrasar el estreno 3 o 4 meses, creo. Es curioso porque Pablo Rivero, el actor conocido y también muy querido, Tony Alcántara, en Cuéntame, también estuvo aquí presentando en esa misma mesa redonda con Paco Lobatón su nueva novela, su cuarta novela, que es La cría, sobre niños desaparecidos. Y no solo eso, nos dijo que, es decir, no solo dijo que recordaba perfectamente esa coincidencia, que él lo vio en televisión, sino que además él hace referencias a Twin Peaks en sus novelas, explícitas también. Habla de Las dos cumbres y a Paco Lobatón. Yo no sé si somos una generación que realmente, por qué razón nos marcó tanto todo aquello. Yo lo he pensado, yo no sé si es, Javier, que de repente fue como el despertar a la realidad del mundo en el que no éramos eternamente jóvenes ni éramos eternos, ¿no? De repente fue como una dosis de realidad de podemos morir y el mal está ahí fuera. Sí, 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 hay varios motivos. Está, desde el punto de vista de Lobatón y quién sabe dónde, el simple hecho de que empezó a haber más cadenas televisivas y te mostraban cosas que no te había mostrado Televisión Española y las locales. Con lo cual se abría una esfera a algo que hasta entonces, para bien o para mal, no era tan cercano y estaba semiprohibido. El por qué generacionalmente Laura Palmer marca tanto en 1990 es una pregunta muy complicada de responder ahora. No sé si hubiera funcionado del mismo modo 5 años antes o 5 años después. Sé que el programa de televisión per se es 100% 1990, por todos los referentes que absorbe a lo que viene después. O sea, es una especie de triángulo de las Bermudas en el que puedes establecer una tesis sobre las series de televisión anteriores y posteriores. Pero la obsesión que nos dio a todos por descubrir quién mató a Laura Palmer, no lo sé. Yo no soy tan mayor como para recordar quién disparó a JR si fue equivalente, pero lo dudo, sinceramente. Tal vez sea que David Lynch aporta ese algo más, tanto al personaje de Cooper como al resto también, como a la trama en general, que es ese punto que conecta algo que no sabemos identificar con lo atávico. Yo pensé en un momento dado, por este libro que no dejo de recomendar, de Atrapa al pez dorado, que posiblemente pues, por el tema de la meditación trascendental tiene acceso a determinadas imágenes de David Lynch que luego sabe plasmar. No lo sé, ¿conecta con lo atávico? Sí, yo creo que conecta con el inconsciente colectivo y coge las figuras de ahí. Y es posible que hace poco le preguntaron, ¿va a haber una cuarta temporada? Hace poco, bueno, hace un año y medio o 2, y él se puso así como diciendo, me está llegando algo, pero todavía no. Y claro, dices, ¿te llega de dónde? ¿Qué manera de expresarte tan? ¿Te llega de dentro de ti o realmente te llega de otro lugar, de otro espacio, de ese espacio donde habita lo trascendental y lo atávico, donde hemos dejado símbolos y estamos creando otros nuevos constantemente? Madre mía, me acabas de poner nerviosa. ¿Le está llegando algo? No sabemos nada más. No sabemos nada más y luego fue antes de la pandemia, debo corregirme, porque se habló mucho de un rumor de que estaba preparando algo para Netflix y después de la pandemia desapareció. Otro rumor, que yo creo que todo está orquestado. Yo no me creo que estos rumores salgan de repente, porque es David Lynch. ¿Pensábamos que iba a estrenar algo en Cannes, en el festival? Sí. ¿No? ¿Y al final? No. Ahí bueno, ya entra en el mundo de la rumorología. Soltó la liebre un periodista que dijo que David Lynch estaba seguro, luego resultó que no. Todos nos quedamos fritos porque mis redes ardieron esos días de ¿qué sabes? Yo no sé nada, yo sé lo mismo que tú, lo estoy viendo en Twitter. Lo que ocurrió es que parece ser que está grabando algo en plan un poco a lo Inland Empire, pero no se sabe cuándo esto va a salir, no se sabe siquiera si es cierto. Pero hubo un momento en el que varios actores de Twin Peaks compartieron imágenes de una planta, la wisteria,
y el proyecto de David Lynch se llamaba Wisteria, lo compartían en Instagram Amanda Seyfried, Shailene Fenn, Kyle MacLachlan, Laura Dern. Y claro, parecía que algo estaba por venir y no sé, se ha puesto a hacer sillas o sea, ¿qué hace ahora? Porque ya sabes cómo es David Lynch, ahora tiene que hacer un mueble y se paraliza en la serie. En pandemia nos daba el tiempo, nos daba el tiempo por redes, claro, nos informaba del pronóstico del tiempo. Sí, está muy bien eso, a mí me gusta mucho verle, me da como paz interior. Total, pero nos pone nerviosos con esto de las plantas, sí. de anunciar. Sí. ¿Qué hacemos entonces a partir de ahora? Celebramos este aniversario, tenemos esa rumorología. Como experto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguir tus redes? Eso está bien para empezar. Importante. Seguir a David Lynch también. Publica muy poquitas cosas en Twitter. En el canal de YouTube sí, lo tienes cada viernes anunciando el número tal, el tiempo. Es tremendo. Yo convertiría esto en una tradición. Me parecería una gran idea que nos volviéramos a ver para celebrar. Siempre va a haber un aniversario que celebrar referente a Twin Peaks. Twin Peaks da para convenciones, ¿no? Y tanto. No hay tradición en España porque imagino que es complicado organizar, montar, pero da para convenciones, para estudios realmente, estudios además desde artísticos, cinematográficos, literarios y la convergencia de un montón de artes, ¿no? Sí, desde luego que sí. Vamos a dejarlo ahí sobre la mesa. La intención queda clara, y quién sabe, lo mismo podemos tener en algún momento aquí al propio David Lynch para que nos aclare alguna de las cuestiones que tengamos previstas. No aclarará nada, pero ojalá suceda. Bueno, sí, no aclarará nada efectivamente, que nos abra nuevas preguntas. Pero sería maravilloso. Vamos a concluir, aparte de con los bollitos que nos está esperando, yo creo que alguno queda por allí, de nuestro café, de cumplir nuestro propio ritual de Twin Peaks. Vamos a tener la actuación de Yoyo Cuesta con ese tema Falling de Julie Cruz. ¿Qué podemos decir de ese tema tan dramático? Julie Cruz, que además fallecía este pasado verano. Sí, fue muy triste, pero bueno, en fin, lo decidió ella y me parece correcto. Si estaba sufriendo, pues... Enfermedad de lupus, enfermedad de lupus, correcto, y estaba muy mal. Es el tema además absolutamente trágico, el Falling, ¿no? Es sí. Otra de las claves también muy trágicas de... Sí. Procede de un disco anterior a que se grabase Twin Peaks, un disco que Julie Cruz trabajó con Badalamenti y Lynch llamado Floating into the Night, donde se utilizaron 3 o 4 temas para la banda sonora de Twin Peaks y de alguna manera ya estaba en la mente de David Lynch el universo de Twin Peaks. Quizás no muy elaborado, pero ya le estaban dando forma en ese disco. O sea, si queréis escuchar un pedazo de Twin Peaks que no pertenece per se al canon, ese disco y el posterior, The Voice of Love, de Cruz y Lynch, son muy recomendables. Pues no podemos cerrar este último acto del festival sin recomendar este universo Twin Peaks de Javier J. Valencia, una 5ª edición de un libro contundente, no es cualquier cosa. Nos dice de la historia secreta del universo Twin Peaks aquí, que esto es delicioso. Dice, no es una opinión personal y por tanto subjetiva, sino un hecho científico, objetivo o irrefutable, o si se prefiere un dogma de fe que no cabe poner en tela de juicio. Twin Peaks es la mejor serie de televisión de todos los tiempos. Que algunos no lo sepan aún o no lo admitan todavía, no hace que sea menos verdad. También es innegable que la mejor serie de televisión de todos los tiempos se merecía que alguien escribiera el mejor libro sobre la mejor serie de televisión de todos los tiempos, y precisamente ese es el libro que ahora mismo sostienes entre las manos. Pues nos vamos a unir a la fantasmada maravillosa y decimos que el mejor festival de todos los tiempos merecía tener al mejor escritor de David Lynch y de Twin Peaks de todos los tiempos con el mejor libro. Fantástico. Javier, volvemos en 2023. Encantado, aquí estaré. A ver si hacemos convención. Muchísimas gracias.
you'll soon be heard this time. Muchas gracias. Pues hasta aquí hemos llegado. Es la clausura con Yoyo Cuesta. Muchas gracias, impresionante la cover del Falling con Twin Peaks. Hasta aquí hemos llegado. Han sido unas jornadas intensas. Muchísimas gracias a todo el apoyo detrás del Ayuntamiento de Getafe. Que sepáis que la verdadera magia de todo esto, aparte de los autores y de las autoras, está en el backstage con un equipo impresionante de producción. Magma, para vosotros, Miguel Ángel, del Ayuntamiento de Getafe, Sara, comunicación, podríamos seguir eternamente. Muchas gracias, os esperamos en Getafe Negro 2023 porque Getafe volverá a ser el centro epicentro de la novela negra nacional e internacional. Gracias.